Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil, un programa más para poder estudiar la palabra de Dios. Durante esta temporada estamos hablando sobre quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra que hace en nosotros. Así que bienvenido allí donde tú estás, gracias por ser parte de este programa. Y hoy estamos en un nuevo capítulo y vamos a hablar sobre un tema interesantísimo: el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es que somos bautizados por el Espíritu? ¿Cómo realmente sé de que he recibido el Espíritu en mi vida? ¿Cómo ocurre ese bautismo? El tema de hoy está imperdible. Así que desde aquí te abrazamos. Toma tu Biblia porque vamos a estudiarla. Y para una mejor comprensión incluso de la palabra de Dios, preparamos un curso bíblico con preguntas y respuestas que están en la palabra de Dios. Y tú puedes solicitar este curso a través de nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Se trata del curso bíblico Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Una revista preparada con mucho cariño para ti, y lo mejor de todo es que es gratis. Muy bien, amigos, llegamos a una parte importantísima de esta temporada, para hablar acerca de el bautismo del Espíritu Santo. Hoy no vamos a tocar todos los aspectos porque algunos de ellos vamos a dejar cuando hablemos sobre dones falsificados. Pero vamos a hablar de manera general qué significa ser bautizado por el Espíritu, qué significa estar lleno del Espíritu. Y como siempre, las respuestas encontramos en la Biblia y antes de abrirla, pedimos la dirección de Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra. Y pedimos ahora que tu Santo Espíritu pueda una vez más guiarnos al conocimiento de la verdad. Que nuestros ojos puedan abrirse para poder encontrar aquello que tú tienes para nuestra vida, la realidad de tu voluntad divina, y podamos obedecer lo que en tu palabra dice. Ayúdanos y bendice a las personas que están participando desde sus casas viendo este programa. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Una de las experiencias más lindas que el ser humano puede tener es el encuentro que tuvo con Cristo. A la verdad, ningún ser humano busca a Dios a menos que el Espíritu Santo primero no haya trabajado en su corazón. Cuando nosotros decimos, yo encontré a Dios, a la verdad es decir, Dios me encontró. Dios no está perdido, el ser humano está perdido. Pero Dios nos busca y ese encuentro con Dios ocurre de manera única. El encuentro que cada uno tiene con Dios es diferente. Yo no puedo decir para encontrarse con Dios tiene que ser así. Nicodemo se encontró con Jesús en una noche, pero se encontró con la samaritana al mediodía. Se encontró con Pablo mientras estaba yendo para Damasco, pero se encontró con Pedro a orillas del mar. El encuentro que tenemos con Dios es único y es diferente. Yo no puedo comparar mi experiencia de encuentro con Dios con la de otra. A veces Dios lo hace de manera asombrosa, a veces de manera silenciosa. A veces personas se encuentran con Dios en medio del dolor, otros lo encuentran en medio de la sonrisa. Algunos lo encuentran en medio del éxito, otros esperan el fracaso. Pero cada uno tiene una experiencia diferente. Y ese encuentro con Dios es producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuándo somos bautizados por el Espíritu Santo? Vamos a hablar primero qué significa bautismo. Bautismo viene del término baptizo, que significa dos cosas. La primera cosa que significa bautismo es sumergirse. O sea, no existe bautismo verdadero a menos que no haya sido sumergido en el agua. Y por ahí se han creado varios tipos de bautismos, ¿no? Bautismo por aspersión, bautismo por inmersión
se puede llamar bautismo, pero no es un bautismo bíblico. Porque bautizar significa sumergir. El mismo término ya nos lleva a lo que realmente significa. Y número 2, bautismo también significa inicio, comienzo. Por eso que cuando una persona es bautizada, pertenece a una iglesia y es marcada su comienzo en la iglesia. ¿Qué significa? Comienzo. Nosotros encontramos el apóstol Pablo, vamos a ver un texto que él dice, que todos, en 1 Corintios capítulo 12, que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, porque todos hemos participado del bautismo. O sea, ¿qué cosa nos hizo formar parte del cuerpo de Cristo? El bautismo. ¿Qué es el bautismo entonces? La iniciación, el comienzo. Tomando en cuenta esos dos conceptos, nos va a ser muy fácil ver qué significa bautismo del Espíritu. Entonces, bautismo del Espíritu, en primer lugar, bautismo significa sumergir. ¿Qué representaría? El momento que el Espíritu Santo entre en mi vida cuando yo lo permito. Él entra en mi vida, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Eso sería bautismo. Sumergir, el Espíritu Santo entra en mí. Número 2, sería el comienzo. Por eso es que en la Biblia hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu y estar llenos del Espíritu. Porque el bautismo del Espíritu puede ser el comienzo de tu historia con Dios, pero ser lleno del Espíritu es una búsqueda diaria. Para estar lleno, todos los días hay que llenar, ¿correcto? Y presentarnos vacíos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo eso ocurre en nuestra vida. Cuando nosotros somos convencidos de pecado por el Espíritu, ¿cuál es nuestra demostración pública? El bautismo por agua. Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero la pregunta es, antes de entrar al agua, ¿quién primero entró en mi vida? El Espíritu Santo. O sea, yo ya soy bautizado por el Espíritu el momento que cuando permito que Dios actúe en mí. ¿Recuerdan que yo les dije que el Espíritu Santo trabaja en dos direcciones? De afuera para adentro, llamando. Y cuando permito, de adentro para afuera, transformando. Entonces, el bautismo es la demostración pública de mi entrega en silencio. Personas que dicen, pastor, yo no quiero bautizarme, así en silencio nada más. Yo le digo, mira, el amor no se esconde. Y si tú realmente aceptas en silencio a Cristo, ¿por qué no hacerlo público? Porque hay algunos que tienen un concepto equivocado de bautismo. Piensan que cuando uno se bautiza y sale del agua, no más va a caer, no más va a fracasar. El bautismo es el comienzo. El bautismo es un nacimiento. Pregunto, ¿cuando nace un niño, nace corriendo? No. Cuando nace un niño hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Luego va a aprender a gatear. Luego va a aprender a caminar. Y cuando camina, ¿acaso no se cae al comienzo? Se cae hasta aprender. Entonces, bautismo no es el fin. No es que, tengo miedo a bautizarme porque después de bautizado, tengo que vivir así, tengo que ser así. No, bautismo es el comienzo. Es el inicio. Y de allí vas a aprender a caminar con Jesús. El problema es que muchos tienen un concepto equivocado de lo que es el bautismo. Hoy voy a hablar acerca del bautismo del agua, algunos minutos, para luego introducir el bautismo del Espíritu. ¿Qué significa ser bautizados por agua? Significa tener nueva vida en Cristo. Hechos 2:37 dice, arrepentíos y bautícese para perdón de vuestros pecados. Amigos, esto no lo vamos a entender probablemente. Miren, cuando uno entra al tanque bautismal o se bautiza en un río o es sumergido en el agua, algo ocurre en nuestra vida. ¿Pero cómo? De manera silenciosa, no es asombrosa. Cuando eres bautizado, tu pasado queda enterrado y naces para una nueva vida. ¿Y qué significa nacer para una nueva vida? Déjenme explicarles de esta manera. Cuando venimos a este mundo, nosotros venimos con una naturaleza de pecado. David decía en Salmos capítulo 51, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, todos nosotros venimos siendo pecadores. Todos, ¿correcto? Cuando yo acepto a Cristo en mi vida, Cristo
¿Cómo me hace una nueva criatura? Porque Él coloca en mí una nueva naturaleza. Eso me hace nueva criatura. ¿Qué naturaleza es esa? La naturaleza espiritual. Que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 haría una diferencia entre aquellos que viven guiados por la carne y guiados por el Espíritu. Pero el momento que acepto a Cristo dentro de mí se coloca una naturaleza espiritual. ¿Qué significa la naturaleza espiritual? La naturaleza de Cristo. Que yo tengo que ir desarrollándola, alimentándola. Y allí comienza el conflicto. ¿Cuál es tu lucha? Todos los días, si alimentas tus deseos carnales, la naturaleza humana crece. Pero si alimentas la naturaleza espiritual, tus deseos carnales caen. Y esa lucha lo vamos a tener siempre. ¿Cuándo va a acabar nuestra lucha? Cuando Jesús regrese. Cuando seamos glorificados o transformados completamente a la imagen perfecta de Dios. ¿Qué significa eso? Dios arrancará de nuestra vida la naturaleza de pecado y a partir de allí nunca más tendremos deseos de pecar. Mientras eso no ocurra, todos somos débiles, frágiles, humanos, pecadores, todos. Ahora va a depender a qué naturaleza alimentes más. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Que dentro de ti se coloca una nueva naturaleza que va a ir creciendo en la medida que tú vayas alimentando. Fabiola. Pastor, entonces el bautismo por agua y bautismo por el Espíritu Santo son diferentes. Primero es por el Espíritu. A la verdad, el bautismo por agua es el resultado del bautismo por el Espíritu. Por el Espíritu. Cuando tú permites que el Espíritu Santo te convenza, Él te conduce al agua. Porque recuerda, el agua no santifica, el agua es un símbolo. Cuando uno entra a un tanque bautismal, no es un agua bendita, no es un agua santificada, no es que el agua tiene poder, no. Ahora voy al otro concepto. El bautismo es un símbolo externo de aquello que Dios hizo internamente en mí. Sería la respuesta al trabajo del Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida y el Espíritu Santo me conduce a aceptar a Cristo y mi demostración pública de mi aceptación a lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida, ¿qué cosa es? El bautismo. Por eso el bautismo se convierte en un símbolo. ¿En qué símbolo? De que muero al yo, decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué cosa significa muerte al yo? A tu naturaleza de pecado, al egoísmo que está arraigado. Entonces el bautismo es como pasar de muerte a vida, porque por la naturaleza de pecado estás condenado a morir, pero por la naturaleza espiritual vas a tener nueva vida. Entonces, ¿qué cosa es el bautismo? Es como pasar de muerte a vida. Y ahora, antes de pasar a María, que tiene una pregunta, es así. Cuando uno pasa por el bautismo, a la verdad está pasando por otra muerte, pero una muerte al yo. Por eso es que el bautisterio se convierte en una tumba líquida, donde muero a mi vida pasada para nacer a una vida nueva. Y Pablo decía, ahora ustedes son una nueva criatura. Sí, María. Pastor, ¿y el bautizo tiene que ser así en un río, en un mar? El bautismo tiene que ser por inmersión. ¿Y qué significa inmersión? Ser sumergido en el agua. Te voy a dar la respuesta y ahora vamos a abrir la Biblia, María, porque esa pregunta es importantísima. Vamos a Romanos capítulo 6. ¿Está bien? Porque aquí está de manera más clara para responder tu pregunta. El apóstol Pablo responde. Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo es esto? Miren el versículo 4. Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva. A ver, ¿qué cosa se hace cuando se bautiza? Por eso ahí viene la respuesta a la pregunta de María. Es el símbolo de ¿qué? De la muerte y la resurrección. Entonces, para morir hay que descender. Y para resucitar hay que subir.
Por eso es que el bautismo verdadero, por la Biblia, no importa si es río, el mar, agua, recipiente, el símbolo del bautismo no depende del lugar, depende de la forma, porque es el símbolo de la muerte y de la resurrección. Es un símbolo, morimos al pecado y nacemos para una nueva vida. O sea que también puede ser en un recipiente, así que lo echan con una tacita. Ahora, ahí está el problema. Cuando tú eres bautizado en un recipiente y te colocan agua en la cabeza, ¿qué símbolo es ese? No es símbolo de muerte ni de resurrección. ¿Qué significa bautizo? Ser sumergido. ¿Entiendes? Vamos al símbolo de lo que significa. Entonces, por eso hay por lo menos 4 tipos, ¿no? 4 formas. Bautismo por aspersión, bautismo por infusión, bautismo por inmersión. Pero el bautismo que la Biblia me enseña es que el bautismo verdadero es por inmersión, donde una persona es sumergida en el agua. Entonces, cuando alguien viene y bautiza solamente con agua en la cabeza, puede llamarse bautismo, pero no es bautismo. No es un bautismo bíblico. Pastor, ¿y la persona que se ha bautizado y se ha apartado de Dios, puede volver a bautizarse o solo...? Puede volver a bautizarse si en su conciencia sabe que es momento de renovar su compromiso con Dios. Y la Biblia habla de una forma de bautismo, una fe, un Dios y un bautismo. Está hablando de una forma verdadera de ser bautizados, de un bautismo que es del Espíritu. Porque recuerda, el bautismo por agua es la demostración pública del trabajo interno que Dios hace en mi vida. 2 cosas más. Mira, María, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 17. O vamos a leer el versículo 16. Jesús, después de ser bautizado, dice, enseguida subió del agua. ¿Entiendes? A Jesús no le pusieron agua en la cabeza. Él tuvo que descender. Él fue sumergido. Ese es bautismo verdadero. Ah, no, pero eso fue con Jesús. Vamos entonces más adelante. Vamos a Hechos capítulo 8. Mira, a ver, se repite la historia. Hechos capítulo 8. Vamos al versículo 36. Dice el versículo 36. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. ¿Y qué dice? No es que agarró agua y lo puso en la cabeza. Descendieron ambos ¿a dónde? Al agua. Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y después, ¿qué dice? Cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe. O sea, el bautismo verdadero en la Biblia tiene que ver con un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Eso es pasar de muerte a vida. Muy bien, ese es un nuevo nacimiento. Más ahora, ¿qué cosa es el bautismo por el Espíritu? Ya dijimos que el bautismo por agua es simplemente la demostración pública de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. ¿Quién nos llevó a ser bautizados por agua? El Espíritu Santo. O sea, Él primero ya me bautizó a mí. Y ahí vamos a descubrir otros textos que por ahí son malentendidos. ¿Cómo es que una persona es bautizada por el Espíritu entonces? Hechos 6:3. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos en este trabajo. ¿Cómo sé que una persona está llena del Espíritu Santo? Miren, ve, está lleno de sabiduría y de buen testimonio. O sea, yo puedo decir que soy bautizado por el Espíritu, soy lleno por el Espíritu, ¿cuándo? Cuando mi vida refleja. ¿Y qué va a reflejar en mi vida? El fruto del Espíritu. Pastor, ¿y cuál es la diferencia entonces entre el bautismo y estar lleno del Espíritu? A ver, lo voy a explicar de manera, pero simple. El bautismo del Espíritu Santo es cuando te convence de pecado. ¿Qué significa bautismo? Comienzo, es el inicio del trabajo en tu vida. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo vive en ti. O sea, el Espíritu Santo te puede convencer de pecado, pero puede ser que de ahí sigas eligiendo vivir tu vida. Aceptas a Jesús por un momento, pero hay ese tipo de cristiano, ¿no? Yo amo a Jesús, pero una vez por semana. Yo amo a Jesús, pero no lo busco. O sea, yo estoy apartándome del trabajo del Espíritu. El Espíritu Santo me pudo haber bautizado,
pero no estoy lleno del Espíritu. Entonces, ilustrando más o menos el asunto, el bautismo del Espíritu es como cuando el Espíritu Santo llega al ser humano como un invitado. Pero ser lleno del Espíritu es cuando el Espíritu Santo se queda a vivir, no más como invitado, sino como dueño de tu vida. ¿Se entiende la diferencia? En primer lugar es como un invitado. Viene, pero en cualquier momento se va y tú lo puedes sacar. ¿Y cómo se saca? Cuando uno se distrae de las cosas espirituales. Pero cuando estoy lleno es cuando el Espíritu Santo ya hace su morada en mí. Por eso Jesús habló a sus discípulos. Él mora en vosotros. Él está. O sea, ustedes permiten que Él viva en ustedes. El Espíritu Santo siempre está con ustedes. ¿Y de quién depende de que siempre esté? Que nosotros lo busquemos diariamente. Ahora, miren Efesios 5:18. Y acá hay una ilustración media extraña, ¿no? El apóstol Pablo ahora habla de ser llenos del Espíritu. Dice así: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Este es un tipo de lenguaje, de comunicación, donde se coloca dos cosas en contraposición. Aquí usa dos figuras contrarias. Este estilo literario se va a ver mucho en el Antiguo Testamento, donde se coloca el lado malo y el lado bueno, positivo y negativo, el mal y el bien, para poder colocarlos en contrariedad. Pablo utiliza ese lenguaje y él utiliza el símbolo de un borracho y el símbolo de uno que está lleno del Espíritu. Dice, primero, no os embriaguéis con vino. No, es una orden. Y la otra orden es, sed llenos. Ojo, sed llenos no es una sugerencia, es una orden. Sean llenos del Espíritu. ¿Y por qué hace esa comparación de un borracho con el Espíritu? Por una razón simple. ¿Cuál es la razón? Un borracho, un embriagado, para que esté borracho, tiene que vivir ¿qué cosa? Los efectos del alcohol. Entonces, cuando alguien bebe alcohol, ¿qué hace el alcohol? Comienza a alterar todo su cuerpo. ¿Ustedes han visto que mientras más se emborrachan, el ser humano pierde control completo de su cuerpo? ¿Ustedes han visto cómo cambia la voz de un borracho? ¿Ustedes han visto cómo un borracho no puede sostenerse? ¿Por qué? ¿Quién domina a un borracho? El alcohol. Entonces Pablo usa esta figura, pero de manera contraria. Así como el alcohol domina a un ser humano, sean ustedes llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo tenga control de su vida. ¿Están entendiendo las figuras contrarias aquí? Así como el alcohol hace que un ser humano cambie su voz, cambie su manera de caminar. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo puede cambiar tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de hacer. Por eso, no te embriagues con alcohol, pero sé lleno, porque los efectos, aunque no son parecidos, hay una similitud en el asunto de que ambos tienen control. El alcohol domina al ser humano, pero el Espíritu Santo también puede controlar tu vida. Por eso hace aquí esta comparación. Para que alguien esté borracho, tiene que beber alcohol. Para que tú tengas una vida diferente, tienes que ser lleno ¿de qué? Del Espíritu. Me gusta cuando en la Biblia encuentro ese tipo de comparaciones, ¿no? Es el estilo literario, ese lenguaje. Ahora, por eso es que el cambio es sobrenatural. Ustedes saben que cuando el alcohol entra al ser humano, el ser humano no tiene más control. Está dominado. Él quiere pararse derecho, pero no puede. Ahora, cuando el Espíritu Santo vive en el ser humano, él camina derecho. El ser humano cambia su vida. ¿Por qué? Porque quien controla ahora su vida, ¿quién es? El Espíritu. Allí vemos la diferencia en cuestión de control. Mañana tras mañana, cuando se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Entonces la búsqueda por el Espíritu es diario.
Al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Por eso la orden es: sed llenos. ¿Qué significa ser llenos? Todos los días, preséntate vacío ante Dios para ser lleno por Él. Si no eres lleno del Espíritu, eres lleno de ti mismo. ¿Y qué cosa hay dentro de nosotros? Deseos pecaminosos, cosas prohibidas, todo. El ser humano domina sus deseos carnales, simplemente. ¿Cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé? Hay algunos entonces que han colocado tanto el bautismo del Espíritu como ser lleno del Espíritu y lo han englobado en este asunto, en éxtasis emocional, en sensaciones y manifestaciones. Yo voy a decir aquí lo triste que es esto. Nosotros vivimos en una generación que le cuesta creer a menos que no sienta. Eso es falta de fe. Es como Tomás diciendo: si yo no siento que mi dedo está en tus manos, yo no creo. Miren, el camino del cristiano no es un camino de sentimentalismo. ¿Los sentimientos hacen parte de nuestra experiencia? Claro, eso nos hace humanos. O sea, yo no estoy descartándolo. Pero no puedes tú vivir por lo que sientes. ¿Qué cosa es la fe? La fe no es un sentimiento. La fe es racional. ¿Y qué cosa es la fe? Yo creo en la palabra de Dios aunque no siente. Y aquí voy a hablar un asunto interesante. Hay personas que dicen: pastor, yo ya oré pidiendo a Dios perdón por mis pecados, pero siento que Dios me perdona. Deja de parar de sentir. Comienza a creer. El camino de fe no es quiero sentir, es cree. Y la fe es creer aun cuando no tenga evidencias. Creer va más allá de sentir. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal, que ya regresamos para seguir hablando sobre este asunto. Porque donde está el Espíritu Santo hay paz. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Hoy estamos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ya hablamos en el primer bloque, antes de ir a la pausa, lo que significa ser bautizado y lo que significa ser lleno. ¿Cuál es la evidencia de que yo soy lleno del Espíritu, recibo el Espíritu? El Espíritu Santo no se trata de sentimentalismo o emociones. Por eso nunca se olviden que la obra del Espíritu Santo es llevarnos a la convicción, y la convicción no es sentimental, es racional. ¿Por qué razón? Porque los sentimientos son pasajeros, pero la razón, unida a la emoción, sí puede llevar a mover tu voluntad. Cuando no pasa por el lado racional, es todo pasajero. Todo es pasajero. Entonces el Espíritu Santo, cuando desciende sobre la persona, no lo hace revolcar en el suelo. Cuando hablemos acerca de los dones espirituales, yo les voy a mostrar un texto en el libro de Marcos, que el único que hace revolcar en el suelo a una persona es el diablo. El Espíritu de Dios levanta al ser humano. Cuando viene el Espíritu Santo en mi vida, no me descontrola. El Espíritu Santo me da dominio y control. ¿Entienden la diferencia? Entonces, cuando yo soy bautizado, soy lleno del Espíritu Santo, no se trata de un momento de éxtasis sentimental o emocional, no. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo significa tener a Cristo en la vida, creer en la Biblia, andar conforme a la palabra de Dios, porque Dios mora en mí a través de su palabra. Pastor, pero ¿cómo en el Pentecostés allí empezaron a hablar lenguas? Si ustedes se dan cuenta, después del Pentecostés hubieron pocas manifestaciones donde continuaron hablando lenguas, pero una vez más, hablar lenguas en el Pentecostés fue por una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? De predicar el Evangelio. Después no hubo más así ese tipo de manifestaciones. ¿Quieren para hacerles un ejemplo? ¿Jesús era lleno o no era lleno del Espíritu Santo? Muéstreme un texto bíblico donde Jesús hablaba lenguas. No era necesario. Juan
¿era lleno o no era lleno del Espíritu Santo? Era lleno. Muéstreme un texto bíblico donde Juan hablaba lenguas. ¿Se dan cuenta que ser lleno del Espíritu Santo no es un momento donde se manifiesta un don? El Espíritu Santo se manifiesta en la vida a través de Cristo viviendo en mí, permitiendo que su palabra sea mi guía. Entonces, yo soy lleno del Espíritu Santo cuando todos los días me lleno de la palabra, cuando me lleno en la oración, cuando voy a la presencia de Dios, cuando Cristo es traído a mi vida. Ahí soy lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces trabaja de manera asombrosa y a veces de manera silenciosa. Por eso es comparada como el viento. El viento puede ser suave o puede ser estrondoso, ¿no? O puede ser allí trayendo mucha destrucción o de manera asombrosa manifestarse. Entonces, en el Pentecostés se mostró de manera asombrosa, pero después trabaja de manera silenciosa, convenciendo de pecado para llevarlos a Cristo, para llevarlos al arrepentimiento. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo significa que mi vida está bajo el control de Dios, que Dios tiene el control de mi vida. Y cuando Dios tiene el control de mi vida, me da dominio en lo que hablo, en lo que hago. Él controla mi vida. Eso es ser lleno del Espíritu. Por eso es que cuando en Hechos leímos el texto, que dice, separadme hombres llenos del Espíritu Santo, ¿cuál era la evidencia? Buen testimonio, vida. El fruto del Espíritu Santo es lo que nos hace diferentes. El Espíritu Santo capacita diariamente para vivir una vida santa, para vivir efectivamente y servir a los otros, para enfrentar momentos de crisis. Allí se nota si el Espíritu Santo está en ti. La evidencia es una vida transformada a semejanza de Cristo. Y el Espíritu Santo va a producir en ti un fruto, que vamos a ver en otra lección. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es la evidencia que el Espíritu mora en ti. Es la presencia de Cristo en la vida. Es una visión clara de la vida. Es una conciencia limpia. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, comienzas a aborrecer el pecado. Aborreces el pecado. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No es un momento de cosas que yo puedo armar o decir, ahora estoy poseído por el Espíritu. No, el Espíritu Santo trabaja de manera tranquila en mi vida para llevarme a Cristo y serme semejante a Él. Ahora miren, vamos a ver la evidencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era derramado o cómo era transferido? Vamos a 2 de Reyes capítulo 2, versículo 9. Miren, Segunda de Reyes. Nosotros ya vimos aquí que el Espíritu Santo está desde la primera página de la Biblia. Y ya vimos aquí el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a 2 de Reyes capítulo 2, versículo 9. Esta es la experiencia de Elías cuando es trasladado para el cielo. Dice así el versículo 9. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado, o sea, porque Elías sabía que iba a ser llevado al cielo, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. ¿Qué cosa está pidiendo Eliseo? Dame la plenitud del Espíritu Santo que está en tu vida. ¿Y saben qué le responde? Dice, eso no me compete a mí. Cosa difícil has pedido. Pero si soy separado de ti, se te será concedido. ¿Quién iba a conceder esa plenitud? Dios, el Espíritu Santo. Vamos entonces al versículo 15. Al ver los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó, dijeron, el Espíritu Santo o el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Cómo reposó? De manera tranquila. No es que ese momento ahí Eliseo dijo, ahora estoy recibiendo el Espíritu de Elías y comenzó a temblar. No, reposó. Un día Dios se presenta a Elías cuando está allí siendo perseguido y él quiere morir. Y dice que la presencia de Dios se manifestó a través de un silbido apacible y delicado. Antes del silbido vino un grande viento, después grande fuego. Pero dice, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el viento. Y después un silbido apacible, porque donde está el Espíritu Santo hay
paz, hay tranquilidad, hay serenidad, hay control, hay dominio. Es la evidencia que está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo respeta la voluntad humana sin forzar jamás la bendición de su presencia sobre corazones involuntarios. Por eso es que no obra en todas las personas. Él toca la puerta esperando ser reconocido y reclamado. Él obra en la persona a medida que coopera con obediencia. Aquí está el punto. ¿Cómo yo recibo el Espíritu? Lamentablemente hay personas que hoy creen que son igual que Jesús. Dice, Jesús sopló y dijo, reciban el Espíritu. Y hoy hay personas que dicen, ahora mi manto tiene el Espíritu. Extiendo mi manto y tienen el Espíritu. ¿Qué es eso? Hay personas que dicen, en el nombre de Dios te doy el Espíritu. ¿Qué creen que es una persona? ¿Aquel que tiene un poder para repartir? ¿Se olvidan que el Espíritu Santo no es un objeto? Miren lo que sucede. Vamos al libro de Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿Cuándo el Espíritu Santo viene a mi vida? No cuando un pastor me dice, reciban el Espíritu. No. Lee la Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿Qué dice ahí el Hechos 5, 32? ¿Puedes leer, Fabiola, el texto? ¿Tienes allí? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Cuándo yo recibo el Espíritu Santo? Cuando soy obediente. No cuando alguien me dice recibe. Porque el ser humano no tiene ese poder para repartirlo. Lo que deben hacer los líderes cristianos es enseñar a las personas cómo buscar al Espíritu, cómo obedecer la palabra de Dios. Por eso es que Pedro comenzó diciendo en Hechos 2, arrepentíos y bautícese para que reciban el don del Espíritu. Pedro no dijo, yo les doy el Espíritu, yo voy a soplar y todos ustedes reciben el Espíritu. No, arrepiéntanse y bautícense. Y aquí en Hechos 5:32 dice, ¿quieres el Espíritu? El Espíritu le da a ¿quiénes? A quienes le obedecen. Pero el diablo ha falsificado ciertos dones del Espíritu que vamos a ver en otro programa, de una manera inteligente. Y muchas personas piensan que reciben el Espíritu en un momento de éxtasis emocional. Esto es interesante, métodos de estorbo satánico. Satanás usa dos métodos para estorbar las verdades importantes. Número 1, esconder la verdad. Eso es lo que quiso hacer Satanás, ¿no? Durante mucho tiempo encarceló la Biblia, encadenó la Biblia, el pueblo vivió en oscuridad en la Edad Media. Pero cuando no pudo más esconder la verdad, ahora ¿qué cosa hace? Confundir la verdad con la mentira. Y es por eso que la manifestación del Espíritu Santo por mucho tiempo estuvo escondida. Pero luego empezó el interés por investigar más, por profundizar más. ¿Quién es el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? Y ahí apareció el otro extremo. Satanás desviando de lo que es verdadero y llevándole a otro extremo. Y es interesante conocer esta historia. Por ejemplo, el movimiento pentecostal surgió justamente como un rechazo a lo que antes se decía, ¿no? Por ejemplo, antes la idea era, la salvación viene por la iglesia. Se levanta el protestantismo y dice, no, la salvación es solo por gracia y punto final, es solamente gracia. Muy bien, no era por la iglesia, es solamente por gracia. ¿Estaba en lo correcto? Sí, pero se fueron a tal extremo que se olvidaron de la santificación. ¿Y qué es la santificación? Una vida de obediencia, una vida llena del Espíritu Santo. Y luego apareció otro movimiento. Nos olvidamos de la santificación, somos salvos por la gracia y la santificación. Y ahí apareció un término. Necesitamos una santificación inmediata. ¿Y cómo es una santificación inmediata? Es que el Pentecostés tiene que repetirse siempre. Y eso no está en la Biblia. No está. Porque el Espíritu Santo no trabaja así. Y ahí comienza ese movimiento, ¿no? Es la santificación inmediata. Entonces, todo aquel que no habla lenguas no tiene el Espíritu. ¿De dónde salió eso? Porque la Biblia dice que el don de lenguas es un don, no es un fruto del Espíritu. Y los dones son repartidos por el Espíritu y da a cada uno diferente como Él quiere. Entonces, no todos deben tener el mismo don. Todos deben tener el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto? Amor. A Dios, al prójimo. Es una vida reflejando el amor de Cristo.
el misterio de Belén es incomprensible, que es cómo se forma un cuerpo para el Hijo de Dios bajo el poder del Espíritu. Eso es un milagro. Pero el mismo Espíritu que ahora venga a morar en cuerpo del ser humano pecador, ese es un misterio supremo de la gracia. Y cuando Él mora en mí, es donde me separa del pecado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:19, no ignoréis que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Cuiden su cuerpo, cuida tu salud, practica hábitos saludables, abandona lo que perjudica a tu cuerpo. Hay personas que dicen, pastor, ¿pero por qué? La Biblia está llena de prohibiciones, que debo comer, que no debo comer. No se trata de eso. Se trata de una verdad mayor. Yo soy el templo del Espíritu. Y el templo merece un lugar limpio, un lugar sano. Para eso debo practicar hábitos saludables. Debo cuidar la parte física y la parte mental. ¿Por qué? Porque soy la morada del Espíritu. ¿Cómo el Espíritu Santo se comunica conmigo? A través de su palabra. Y su palabra, ¿cómo se es guardada en mí? A través de mi mente. Entonces, una mente cansada, ¿cómo quiero que el Espíritu Santo me hable? Si yo duermo solamente 5 horas, porque estoy haciendo otras cosas. Si yo no hago ejercicio, porque el ejercicio es el descanso de la mente. Si yo no me oxigeno el cuerpo con agua, si yo no tomo aire puro, entonces yo no estoy cuidando mi cuerpo. Pero tampoco estoy cuidando mi mente. ¿De qué estoy llenando mi mente? ¿De qué cosas? ¿Y cómo quiero que el Espíritu me hable entonces? ¿Se dan cuenta que nosotros llegamos a ser templo del Espíritu cuando tomamos conciencia que somos templo? Y empezamos a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, porque ahora valorizamos y queremos que el Espíritu Santo esté ¿dónde? En nuestra vida. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado fuese un templo para que Él habitase. Lamentablemente, por el pecado, eso no fue posible. Mas, a través del Espíritu Santo, una vez más llegamos a ser el templo de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Cada una de sus acciones corporales, procesos mentales, fue motivada por el Espíritu. Ustedes acompañan el ministerio de Jesús, dice, el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu apareció ¿dónde? En el bautismo. El Espíritu le llevó, o sea, Él como ser humano vino a enseñarnos qué significa ser guiados por el Espíritu. Como ser humano. Él nos enseñó a tener un relacionamiento con Él. Su nacimiento, crecimiento, ministerio, milagro, resurrección, organización de la iglesia, fueron las operaciones del Espíritu Santo. Esta unción completa hizo de Jesús lo que llegó a ser como hombre. Recuerdan que cuando Jesús vino a ser como hombre, ¿correcto? Tuvo nuestra humanidad. Claro, no era así exactamente 100% igual que nosotros, porque no tuvo la naturaleza pecaminosa, pero Él vino a vivir como hombre. Ahora, ¿quién dirigió la vida de Cristo? El Espíritu Santo. Todas sus acciones eran motivadas por el Espíritu Santo. De esa manera el Espíritu Santo quiere vivir en nosotros. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo significa estar bajo la dirección, bajo el dominio, bajo el poder y bajo el control del Espíritu Santo. Linda promesa hizo Jesús en Lucas 11:13, porque el Espíritu Santo es ofrecido, dice, para todos los que le piden. Qué interesante, nosotros tenemos que pedir. Y eso tenemos que hacerlo diariamente. Miren, abran la Biblia, Lucas capítulo 11, versículo 13. Ese texto es impresionante. Lucas 11:13 dice así: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu